Bien, entonces estaba comentando que vamos a ver el día de hoy lo que son las señales y sus tipos, en donde podemos definir una señal eh, como una cantidad física que transporta información y cambios con respecto al tiempo. Una señal es todo aquello que porta información y puede viajar por algún medio, ya sea material o vacío, ¿sí? Ejemplo de la señal puede ser una voz, una imagen, ¿sí? O algún otro tipo de señal. Sí, que puede ser también señal eléctrica, que puede ser el voltaje y la corriente, ¿sí? Son diferentes tipos de señales que nosotros podemos tener eh, físicamente, ¿sí? Podemos clasificarlo nosotros como señales de energía, de potencia, continuas o analógicas, digitales, periódicas, no periódicas, determinísticas, aleatorias, ¿sí? Vamos a ver cada una de ellas, cómo es su comportamiento, y podemos tener en este cuadro general la clasificación, digamos, de las señales, como habíamos enlistado hace un momento, que pues tenemos las determinísticas, que pueden ser periódicas, aperiódicas o cuasi periódicas, ¿sí? La señal determinística, pues de alguna manera, es una señal conocida cuya descripción física es completamente conocida por su forma matemática o gráfica, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que en la parte de las señales periódicas tenemos sinusoidales, triangulares y rectangulares, y podemos nosotros ver la forma de la señal, ¿sí? Y la representación matemática que puede tener. La periódica, pues también es transitoria, respuesta a la unidad de pulso, por ejemplo, y puede calcularse este, también matemáticamente. La cuasi periódica puede ser una señal de electrocardiograma, o quizás la temperatura, y solo puede aproximarse matemáticamente, ¿sí? Y tenemos lo que son pues, estocásticas o aleatorias. Tenemos la estacionaria, que puede ser ruido en los circuitos electrónicos, lo que sería el ruido blanco o ruido gaussiano, ¿sí? O pueden ser no estacionarios, que puede ser lenguaje, música y datos de otro tipo, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros como ejemplo lo que sería la voz. Entonces, de alguna forma se puede resumir las señales que nosotros también vamos a manejar o a obtener, ¿sí? Al aplicar, digamos, algún sensor, algún transductor, para poder hacer una medición, para poder de alguna manera manejar algún evento o fenómeno que quisiéramos con un circuito electrónico, pues controlar o medir, ¿sí? Las señales también pues pueden aplicarse en diferentes campos. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, pues podemos tener nosotros control no invasivo en estructuras, por ejemplo, en la parte de aplicaciones de tipo nuclear, ¿sí? O pruebas de control de calidad. En sismología podemos tener análisis de señales sísmicas, de alguna manera conocer el sismo, de qué potencia puede tenerse, el origen, la forma. La parte geofísica, pues se pueden obtener investigaciones de zonas petroleras, al igual que en la parte eléctrica. Hay ejemplo digamos, en el campo geofísico que se tienen allá por Morelia, ¿sí? Hay plantas geotérmicas. En la parte de ingeniería biomédica, análisis de señales cardíacas o fetales, procesamiento digital de imágenes. En telecomunicaciones, pues vemos la parte de codificación, la transmisión y el análisis de las señales. En comunicación hombre-máquina, pues podemos ver la síntesis de voz, reconocimiento de voz. En la parte militar, pues podemos ver los radares, pilotaje automático,
Y entonces son las diferentes aplicaciones en los campos que se pueden ver las diferentes señales que ya mencionamos, ¿sí? Existen las señales de energía, ¿sí? Una señal XT tiene una energía total finita y mayor que cero. Se clasifica como una señal de energía. Estas señales tienen además un potencial promedio igual a cero, ¿sí? La señal de potencia, si la señal XT tiene potencia promedio, P finita y mayor que cero, se clasifica como una señal de potencia. Entonces podemos ver aquí matemáticamente es como sería una señal de energía, en donde la energía está dada como un integral de menos infinito a infinito de x de t al cuadrado en dt, ¿sí? Y haciendo el desarrollo de esta ecuación, podemos ver que esta señal, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? Aquí les dice que va a ser igual con la potencia, va a ser igual con cero, ¿sí? Esta va a ser una señal de energía que va a estar de cero a infinito, x de t va a ser una señal de energía, y podemos ver nosotros gráficamente aquí esa señal de energía. De alguna forma se ve que es como una especie de pulso que vamos a tener aquí en un cierto momento, el valor mayor, ¿sí? Y la señal de potencia, señal periódica, un periodo de t, potencia promedio, también partimos de una ecuación donde tenemos que la potencia es igual a 1 sobre t, de 0 a t, una integral, ¿sí? Con x de t al cuadrado en dt. Y entonces tenemos nosotros aquí la potencia de 0 a infinito, considerándose una señal de potencia con un valor de P, en este caso, de 2, ¿sí? Donde tenemos aquí un ejemplo de una señal de potencia. Y bueno, aquí de alguna manera se puede considerar como el resumen de la señal de energía, ¿sí? Cómo se representa en la parte de energía como una ecuación de una integral, ¿sí? Que de alguna forma se evalúa de menos infinito a infinito, de la señal al cuadrado en dt. ¿Sí? Y la potencia sería el límite de t a infinito de 1 sobre t en un periodo de t menos t medio hasta t medio, ¿sí? Por el valor de la señal al cuadrado en dt. ¿Sí? Y son de alguna forma las señales del tipo que pueden ser, ¿sí? Que es determinística y no periódica, o puede ser periódica y de una señal aleatoria. Entonces, puede ser entonces esto una señal de energía finita y la de potencia, una señal de potencia finita. Vemos un ejemplo en donde calculamos la potencia en una señal BT de A coseno omega t con A y omega constantes. Entonces podemos nosotros de la ecuación general de potencia sustituir los valores y hacer la evaluación de esa señal, ¿sí? Matemáticamente, desarrollando las integrales hasta tener un valor final, ¿sí? De que la potencia es igual al cuadrado entre 2R y está dado en watts. Y entonces aquí evaluamos este valor y cuando es un A coseno de omega t, ¿verdad? Y obtenemos este resultado. Podemos nosotros ver lo que serían las señales analógicas, ¿sí? Las señales analógicas, un parámetro de la señal representa un parámetro físico, el parámetro varía en el tiempo, el parámetro adquiere cualquier valor dentro de un rango definido, se dice que son valores continuos, ¿sí? Y las señales digitales representan una secuencia de números o estados. Los números cambian en el tiempo, es discreto, ¿sí? Se dice que varían en el tiempo. Los números están restringidos a un conjunto finito de valores discretos. Y entonces podemos ver la forma de onda de una señal analógica a una señal digital.
Entonces, bueno, las analógicas, la amplitud, fase, frecuencia de las señales transmitidas asumen valores de rango continuo, como ya se mencionó hace un momento, y las digitales, la amplitud, fase, frecuencia de las señales transmitidas asumen valores de rango discreto. Entonces podemos ver aquí como ejemplo una señal analógica, y que es una señal sinusoidal, ¿sí? Y también podemos tener una señal en donde también tiene una cierta característica y de alguna manera se está modulando la señal, ¿sí? Pero sigue siendo analógica. Y las digitales, que de alguna forma, pues aquí representan valores de ceros y unos, ¿sí? Que de alguna forma también tenemos esas señales digitales. Aquí podemos ver más a detalle, digamos, señales analógicas y digitales en valor continuo frente a discretos. Vemos una señal analógica y continua, ¿sí? Como la que tenemos aquí en esta gráfica, que va en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Y vemos en la parte de abajo el analógico discreto, en donde pues tenemos aquí valores dentro de la misma señal como puntos definidos de valores de la señal, ¿sí? Y en la parte digital continua, pues es como vimos anteriormente, la señal de ceros y unos, ¿sí? O puede ser digital y discreto, que son valores que van tomando, ¿sí? Como puntos de valores de la señal, ¿sí? Y son ceros y unos también, pero en la parte digital y discreta. Señales determinísticas son aquellas que pueden ser especificadas completamente mediante una función de tiempo, así que su valor puede conocerse a cualquier valor de tiempo, ¿sí? Entonces puede ser periódica, es decir, se repite en cada intervalo regular de tiempo, t. La fórmula general se puede considerar que es x de t es igual a x de t más t, de un rango de menos infinito a infinito, ¿sí? Y cuando son aperiódicas es cuando no se cumple esta condición, ¿sí? Podemos ver como ejemplo una señal determinística periódica, y en este caso es como una señal cosenoidal, y en donde tenemos nosotros la forma de la señal, un periodo de la señal, ¿sí? La amplitud de la señal, que puede ser de un valor aquí de voltaje pico, de valor voltaje pico a pico, y podemos de aquí obtener quizás los valores, otros valores que se pueden obtener de la señal, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y la señal determinística y ya periódica, aquí podemos ver esta señal que está en la parte de abajo, en donde varía de 0 a 1, ¿sí? Va a tener valores de 0 a 1, ¿sí? Entonces 0 va a ser para todo t y 1 va a ser para valores de t mayor que un medio, ¿sí? Que sería este valor de 1. Luego de las señales periódicas, podemos estar viendo que van de menos infinito a infinito en el tiempo, y vemos aquí el ejemplo de una señal que va a ser con el valor que tenemos de la señal, el valor máximo, coseno de omega t más i, ¿sí? Entonces el ejemplo numérico sería que bt va a ser igual a 3 coseno de 377t menos 120 grados, ¿sí? Entonces aquí podemos ver de la gráfica que tenemos un valor pico positivo de 3 volts y un valor pico negativo de menos 3 volts y un valor de pico a pico de 6 volts. Una tensión media, que sería la que tenemos aquí, sería igual con 0, la tensión media. Entonces aquí también podemos ver que el periodo va a ser el tiempo que vamos a tener aquí de un periodo de la señal va a ser 17 milisegundos. La frecuencia va a ser de 60 Hz.
sí, o va a estar dado en radianes sobre segundo, que serían 377 radianes sobre segundo, ¿sí? Que sería otra forma de expresar. Entonces, podemos ver las características ahí de esta señal con esos datos, ¿sí? Entonces, aquí vemos la definición de cada una de esas características, que sería la amplitud pico, que sería el valor máximo que tiene la señal, considerando desde el valor cero, ¿sí? Y la amplitud pico a pico, pues obviamente es el valor máximo y el valor mínimo de una señal. El valor eficaz, pues es el equivalente al de una señal continua, ¿sí? Constante, capaz de desarrollar la misma potencia que la señal periódica. El valor medio es el promedio de todos los valores de una señal tomados en un ciclo para señales simétricas, como en el caso senoidal, y el valor medio es nulo. Y también tenemos la parte del desfasamiento, ¿sí? Que se puede tener en una señal. Cuando una señal es comparada con una referencia, ¿sí? Es posible observar un corrimiento horizontal. Se denomina entonces esto un ángulo de desfasamiento o simplemente desfasaje. Bien. Entonces tenemos de alguna manera la señal de origen, en donde estamos aquí mencionando el valor pico, ¿sí? ¿Cuál es el valor pico? De cero al valor máximo, el valor pico pico, el valor máximo y el valor mínimo, el valor medio, ¿sí? Que sería cero en este caso, y el valor eficaz, que sería más adelante vamos a ver aquí el 70%, digamos, del valor máximo, ¿sí? En la siguiente figura podemos ver el desfasamiento de dos señales, considerando una señal de referencia que sería el azul, ¿sí? Y con una señal desfasada que sería la color rosa, ¿sí? Rosa más o menos. Y podemos ver que aquí tenemos un cierto ángulo de desfasamiento, en este ejemplo es de 45 grados, ¿sí? Recuerden ustedes que este desfasamiento en el osciloscopio ustedes lo pueden obtener cuando colocan ambos canales con una señal de referencia y la señal que están analizando, ¿sí? Y en modo muestreado, pueden ustedes verificar de qué ángulo, obviamente si tienen las cuadrículas y toman la distancia, digamos, de un periodo de la señal azul, ¿sí? Y por decir en este ejemplo, pues se puede ver que serían como más o menos como 6 divisiones, un poquito más de 6 divisiones, si consideramos aquí las divisiones, así como 6 divisiones, por decir un ejemplo, ¿sí? Aunque no es la gráfica del osciloscopio, ¿sí? Pero vamos a tomarlo como ejemplo. Y eso serían los 360 grados, ese periodo azul serían 360 grados. Y la diferencia que existe entre el azul y la rosa, considerando que podamos tener una división o un poquito menos de una división, pero lo hacemos hacia una división, ¿sí? Entonces, esa división, ¿cuánto será esa diferencia? Entonces, por regla de 3 se obtiene, ¿sí? Y pues bueno, tendríamos nosotros ese valor de 45 grados. El valor eficaz, tenemos la ecuación general del valor RMS o valor eficaz, ¿sí? Que es la raíz cuadrada de 1 sobre t, evaluando de menos t medio entre t medio positivo, el valor de la señal al cuadrado en dt, ¿sí? Entonces el voltaje RMS finalmente lo podemos representar nosotros como el voltaje pico entre raíz de 2. Entonces ese va a ser el valor RMS. Bien. Aquí hay un ejemplo que dice que se encuentra una señal RMS donde va a ser BT igual a 3 coseno de 377t más 120 grados, ¿sí? Entonces aquí vemos que el valor medio, ¿sí? El valor medio de la onda en este ejemplo, ¿sí? Se va a elevar al cuadrado, que en este caso dice que es de 4.5. El valor eficaz de la raíz cuadrada es de 4.5. ¿Sí? El voltaje RMS va a ser igual a 2,12. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos el voltaje pico, aquí
¿Cuánto sería el voltaje pico, jóvenes? 9. 9 sería el voltaje pico. Entonces aquí sustituimos ese valor, ¿sí? Y obtenemos la raíz de 2 y eso lo dividimos y vamos a tener ese valor de voltaje RMS. Si se dan ustedes cuenta aquí, la señal no está del cero, o sea, del origen, ¿sí? Sino que está subida hacia de la parte positiva, ¿verdad? Entonces aquí el valor medio sería de 4.5 volts. Aquí podemos ver el valor eficaz o RMS, ya digamos, haciendo la evaluación en un señal seno, ¿sí? Llegando al valor que mencionamos anteriormente. Aquí sería, digamos, el desarrollo para llegar a ver de dónde se obtiene ese valor de voltaje pico entre raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí es como se obtiene ese valor, que sería el 0,707 el voltaje máximo o voltaje pico de la señal. Las señales aleatorias son aquellas que varían en forma aleatoria con el tiempo, es decir, cada instante asume un valor de carácter casual, por lo tanto puede describirse únicamente de manera probabilística. Entre las señales aleatorias, de alguna forma, que se ocupan en telecomunicaciones, pues son las señales de ruido, las señales de voz y las señales de video, entre otras. Podemos ver aquí una señal aleatoria como ejemplo, que es este ruido térmico, en cómo está variando, que no tiene una secuencia, que no tiene una variación, ahora sí que de manera aleatoria, ¿no? Y una señal eléctrica de la voz humana, ¿sí? Un micrófono, como tenemos de acuerdo a las palabras que estemos mencionando, como va variando también, ¿sí? Que no es también un valor que podamos tener constante o fijo, sino tiene variaciones esta señal. Aquí podemos ver un ejemplo de señales en el sistema, digamos, en este sistema nervioso central, en donde nosotros aquí en la gráfica podemos ver cómo una persona a lo mejor acerca el dedo a un elemento que tiene una alta temperatura, en este ejemplo una plancha. Al tocarlo, obviamente manda una señal al cerebro, el cerebro responde con una señal en la cual pues te dice que quites de ahí la mano porque te estás quemando, ¿no? Entonces, es de alguna forma como nosotros podemos pues tener señales también de diferentes tipos, en este caso en el sistema biomédico, que también se utiliza para censar muchos parámetros médicos que le dan la idea a los doctores del estado de un paciente. Aquí en el caso, digamos, del ojo, es de alguna forma la señal de entrada es la luz, que es lo que nosotros detectamos, la luz. Entra la señal de salida sería una señal neuronal, ¿sí? Las células fotosensibles de la retina convierten la energía luminosa incidente en señales que son llevadas al cerebro por el nervio óptico. Entonces es lo que nosotros de alguna manera enviamos la luz, la enviamos al cerebro, y el cerebro de alguna manera interpreta y ya podemos nosotros interpretar esa figura o qué es lo que estamos nosotros viendo. Entonces es otro tipo, digamos, de señal o alguna otra señal que pues está generando el cerebro, algunas señales que son valores o señales eléctricas muy pequeñas, ¿sí? Y pues con sensores en la cabeza pues, podemos estar nosotros viendo el comportamiento, digamos, de algunas señales que nos está enviando el cerebro o de acuerdo al estado de ánimo, a cómo esté la persona, están variando todas estas señales, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera hay experimentos para interpretar y saber qué es lo que está sucediendo con esa persona de manera aproximada, porque no es muy exacto, son cuestiones
que se analizan, que son experimentos que se realizan para poder llegar a una conclusión. Y bueno, otra aplicación dentro de esto, pues sería la resonancia magnética, en donde pues la entrada, pues es cuando se aplica un campo magnético oscilante a una cierta frecuencia. Los átomos de hidrógeno en el cuerpo emitirán señal de radiofrecuencia, la cual será capturada por el equipo. Y la salida, pues obviamente va a ser este, la parte del cuerpo donde se tenga, digamos, aplicar, digamos, quizás un contraste que se utiliza para poder ver la forma, si hay alguna deformidad interna para poder diagnosticar si tienen de alguna manera una deficiencia o algún tumor o algo. ¿Sí? Es lo que de alguna manera tendríamos nosotros al aplicar este instrumento. ¿Sí? Bien, entonces, las señales de energía ya normalizadas, en este caso se definen señales de energía desarrollada en terminales de un resistor de 1 ohm, las que tienen energía finita y por tener duración finita, entonces podemos ver aquí un ejemplo de la energía que va a estar, digamos, de 0 a -1, una integral de -1 a 0, ¿sí? Y de 0 a 1, que es la señal que tenemos aquí en ese periodo de tiempo, ¿sí? Y los valores de la amplitud de la señal, que es de -3 y de 3, y podemos ver que la energía va a ser de 18 joules, ¿sí? Aplicando la ecuación general. En el caso de potencia, pues también de igual manera, entonces, pues, es considerando ese valor o esa señal en una resistencia de 1 ohm, ¿sí? Entonces podemos nosotros ver que la potencia va a ser igual a B, el voltaje al cuadrado, el voltaje RMS al cuadrado, haciendo la evaluación en, en la ecuación general, considerando que la resistencia es 1 ohm. De nuevo aquí es con un resumen en donde vemos la expresión matemática, digamos, de esta señal, que es XT igual a la amplitud o el tamaño del el voltaje máximo, es el seno del omega t más pi, ¿sí? La forma de la señal, ¿sí? Eh, se puede considerar una señal analógica continua, es aquella en que la intensidad de la señal varía suavemente en el tiempo. Las variaciones de las señales pueden tomar cualquier valor en el tiempo. Una señal discreta o digital es aquella que la intensidad se mantiene constante durante el intervalo de tiempo, tras la cual la señal cambia a otro valor constante. Las variaciones de las señales pueden tomar valores discretos, que también es el ejemplo que tenemos aquí. Las periódicas se caracterizan por tener un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Ahí tenemos la gráfica ejemplo, ¿sí? La periódica cambia constantemente, no tiene un patrón que se repite periódicamente. Aquí vemos un ejemplo. La señal par es aquella que se identifica fácilmente porque son simétricas en el eje vertical. Si dan ustedes cuenta, son simétricas las señales, y la señal impar es la que es asimétrica. Aquí les dejo un ejercicio que se les pide calcular la integral que tenemos aquí, que va a ser b igual a menos t a t, el coseno de omega t, seno de omega t en dt. Causalidad, la respuesta del sistema solo depende de valores presentes o pasados, ¿sí? Entonces la señal analógica es, en el caso, va a ser x de t igual con 0 para t cuando sean menores de 0, y señales digitales de xn igual con 0 para n menores de 0. El valor promedio, pues ya habíamos visto nosotros el valor RMS, y aquí el valor promedio o el valor medio, ¿sí? También lo tenemos en una ecuación general, ¿sí?
haciendo la evaluación de la señal seno, podemos ver que ese valor medio, ¿sí?, va a ser de 0.637 el valor máximo. Recuerden ustedes que en el caso anterior del RMS tendríamos nosotros que era el 0.707 el valor máximo, y aquí el valor medio es 0.637 el valor máximo, ¿sí? Entonces ya tenemos el voltaje, el valor máximo, el valor pico, pues, el valor promedio, el valor RMS, perdón, y el valor medio, ¿sí? Entonces son diferentes los valores que se tienen, o ese valor promedio o medio o de corriente directa, ¿sí? Bien, de nuevo las ecuaciones de energía general, la de potencia instantánea general, la de potencia promedio también general, que de alguna manera habíamos comentado. Aquí les dejo también un ejercicio para calcular la potencia promedio de x de t igual a coseno de omega t, ¿sí? Entonces es calcular esta potencia promedio de esta señal, ¿sí? Bien, aquí hay una razón de potencia, una, una relación de potencia, una potencia 1 entre una potencia 2, por el 10 logaritmos de 10, base 10, ¿sí? Entonces tenemos una unidad en decibeles. Esto de alguna forma se utiliza mucho en ver las potencias en unidades de decibeles y ver una potencia, por decir, de la parte de entrada con la parte de salida y obtener esa relación o esa razón de potencia, ¿sí? La parte de ortogonalidad en las señales, en dos señales que son ortogonales, pues quiere decir que este, la, la operación o la multiplicación de las dos señales va a ser igual con cero, ¿sí? Aquí también les pido probar que si seno de omega de t y coseno de omega t son ortogonales para un periodo tm igual a 2 pi entre omega, ¿sí? Y podemos ver aquí, bueno, cuando esta es una ilustración gráfica en donde tenemos las dos señales x1 de t y x2t, están correlacionadas, ¿sí? Porque tenemos una resultante, y en la segunda gráfica pues vemos que x1 de t y x2 de t no están relacionadas, son ortogonales, ¿sí? En la parte de la convolución entre dos señales, pues nosotros vemos que podemos tener la convolución es el resultado correspondiente a la interacción entre dos señales. Si se dan ustedes cuenta, aquí podemos ver dos señales que se están multiplicando y podemos tener la representación de una manera o de la otra, ¿verdad? Para poder ver si pueden tener un resultado correspondiente, así como se mencionó. Dentro de esto, pues se mencionan algunas cuestiones de lo que sería el procesamiento digital de señales, ¿sí? Entonces, pues obviamente estamos actualmente viendo una era digital muy intensa, ¿sí? Hay aplicaciones de procesamiento digital de señal en todos los campos. Tenemos en la parte multimedia, en la voz, sonido e imagen, la robótica, la medicina y de alguna forma en otras cosas más, ¿sí? Podemos ver nosotros que del tema de procesamiento digital de señales, pues hay mucha información que, que se puede encontrar en Internet, ¿sí? El procesamiento digital de señales, de alguna manera, pues nos ayuda a nosotros para el manejo de la información y el tratamiento, digamos, de la señal, eh,
pues estamos en un mundo analógico y tenemos que hacer la conversión a digital para poder manejarlo nosotros más fácilmente, ¿sí? Entonces, aquí también vienen como algunas señales que nosotros tenemos que ver, digamos, quizás temperatura, presión, desplazamiento, la voz, imagen, y de ahí pues darle tratamiento digital, ¿sí? Para poder tener el resultado que nosotros, o la aplicación que nosotros queremos hacer de dar una solución a un problema, ¿sí? Por decir, por ejemplo, medir la temperatura, medir la presión, o ver el desplazamiento de un objeto, cómo medirlo de manera digital, ¿sí? Entonces, dentro del procesamiento de las señales, pues se tiene la parte de adquisición de la señal a través de sensores o transductores, ¿sí? Por lo general, esta parte de sensores y transductores, pues obviamente a nosotros nos proporcionan señales, de señales muy pequeñitas, ¿sí? Porque pues está obteniendo esa, esa, esa señal del medio y hace la conversión, pero nos la proporciona señales muy pequeñas, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros que adecuar esa señal, ¿sí? Dándole un nivel, un buen nivel a la señal, considerando que pues no tenemos ruido en esa señal que obtenemos, ¿sí? Para poder seguir en la siguiente fase, hacer la conversión a digital, ¿sí? Hacer el procesamiento de esa señal, ¿sí? Hacer lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, en cuanto a la parte de la programación o del, si tenemos un hardware que nos pueda hacer lo que sigue de haber detectado primero la señal y luego tratado, adecuado la señal y luego hacer todo el proceso lógico para poder dar, digamos, un valor de salida, ¿sí? De esa señal. Bien, aquí las señales naturales son analógicas, son continuas. El procesamiento analógico pues, se hace con amplificadores, el procesamiento digital se hace con convertidores analógico a digital y pues de alguna forma se procesa la señal a través de algún procesador o microcontrolador, ¿sí? Y ya pues nosotros tenemos, digamos, eh, un cierto resultado al haber pasado por todo ese proceso. Bien, entonces aquí pues es un resumen en donde podemos ver nosotros que captamos la señal a través de sensores y transductores. Luego acondicionamos la señal, pues obviamente haciendo la amplificación de la señal a un nivel adecuado y haciendo el filtrado para no dejar pasar ruido, sino que sea información valiosa, ¿sí? Y bueno, podemos tener el procesamiento analógico por amplificadores y mandarlo a la aplicación, o podemos para la parte digital hacer un muestreo con un convertidor analógico digital, hacer el procesamiento digital y luego hacer una conversión digital analógica para mandarlo a una aplicación, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos nosotros hacer, digamos, con todo lo que es el procesamiento de señales. Bien, esto fue el tema del día de hoy, jóvenes. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna duda. Profe, yo tengo una duda con respecto a lo de la clase de ayer, si nos podría mandar el archivo, bueno, la presentación. La clase de ayer no se las puse. La clase No, de profe, ayer fue el complemento de la clase antepasada, ¿no? La misma presentación. Es la misma presentación que yo he enviado. Sí, esa presentación, ahora sí que la dividí en dos clases. ok. Pero déjame ver si le hice modificación, pero es que después le hago modificación al archivo y a veces le pongo unas cosas más o les quito, pero entonces, si no veo la que utilicé el día de ayer y se los envío. Ujú. Bien, jóvenes, entonces, pues, por, por el día de hoy sería todo. No sé si hay algún comentario.
A ver, déjame pasarles lista. Ok. Ok, ya quedó. Pues muchas gracias, jóvenes, que pasen buena tarde y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, Gracias, profe. Hasta mañana. Hola, profe. hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana, que estén bien.